Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Gisela Andrea Flores Mercado, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. A continuación, vamos a hablar de la materia de imagenología. Mi tema escogido fue abdomen. Abdomen, protocolo trauma cerrado de abdomen en pacientes caminando, cuerpo extraño. Abdomen. El abdomen está compuesto. El abdomen es la región del cuerpo que se ubica entre el tórax y la pelvis. Su orificio superior mira hacia el tórax y hacia por el diafragma. La región inferior del abdomen se encuentra abierta hacia la pelvis, comunicándose a través del orificio pélvico superior, entrada pélvica. Estos dos orificios, junto con las paredes abdominales, forman y delimitan a la cavidad abdominal. Existen dos paredes abdominales musculares conocidas como la pared anterolateral y la pared posterior. Paredes abdominales. Las paredes abdominales musculares conocidas como la pared anterolateral y la pared posterior, esta se adhiere a las estructuras óseas circundantes como la columna vertebral, margen inferior de la caja torácica y márgenes superiores de la pelvis ósea. Las paredes abdominales poseen una estructura predominante de tejido blando, lo cual le da flexibilidad para adaptarse a la dinámica de las vísceras abdominales. Hablaremos de traumatismo abdominal. Se denomina trauma abdominal cuando este compartimento orgánico sufre una lesión violenta de agente que produce lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos de pared, continente o de continente vísceras, o de ambas a la vez. La evaluación en el traumatismo abdominal no solo se hace en el compartimento abdominal propiamente dicho, sino también en el compartimento pélvico, ya que generalmente las lesiones se producen en órganos de ambos espacios anatómicos simultáneamente. Tenemos radiografías de abdomen. Tenemos la lateral, posterior anterior, en bipedestación y anteroposterior. La lateral se hace de cúbito lateral izquierdo sobre la mesa de rayos X. La posterior anterior se hace de cúbito supino acostado en la mesa de rayos X. La bipedestación puede hacerse de pie, dependiendo de la radiografía que se vaya a hacer, y la anteroposterior. Causas de traumatismo abdominal. Las posibles causas de traumatismo abdominal son la alta incidencia del traumatismo. Esta es favorecida por los accidentes en tránsito automotor, los accidentes de aviación, la guerra, la delincuencia en las grandes ciudades. Exacerbada por el alcohol y las drogas, los deportes en sus diferentes modalidades cada vez más competitivos y violentos. La mecanización del agro y de las industrias. El abdomen puede ser traumatizado en forma específica o puede ser traumatizado en forma conocimamente a otros compartimentos tipo cráneo, tórax, aparato locomotor, es decir, esa parte de un politraumatismo. En estos casos se tendrá que establecer prioridades para su manejo. Este tipo de traumatismo puede ser resultado de una amplia variedad de síntomas, de accidentes automovilísticos, caídas, heridas por arma de fuego o blanca, hasta golpes contundentes durante la práctica deportiva o la actividad laboral. De la gravedad del traumatismo abdominal dependerá de múltiples factores, incluyendo la fuerza y dirección del impacto o el objeto que causó la lesión. Traumas abdominales. El abdomen puede ser lesionado por muchos tipos de traumatismo. La lesión puede limitarse al abdomen o estar acompañado de gravedad de traumas multisistemáticos. La naturaleza y la gravedad de las lesiones abdominales varían ampliando y dependiendo del mecanismo y la fuerza involucrada. Por lo tanto, la generalización sobre la mortalidad y la necesidad de una reparación quirúrgica tiende a ser engañoso,
Las lesiones a menudo se clasifican según el tipo de estructura que está dañado: pared abdominal, de órganos sólidos, hígado, vasos, páncreas y riñones, vísceras huecas, estómago, intestino delgado, colon, los uretros en la vejiga, vasos. Algunas lesiones específicas debido al traumatismo abdominal se analizan en otros aparatos, incluyendo aquellos el hígado, el vaso y el tracto genitourinario. Síntomas y signos de traumatismo abdominal. Normalmente existe dolor abdominal, sin embargo el dolor suele ser leve, pero por lo tanto fácilmente solapado por otras lesiones más dolorosas. Por ejemplo, pueden ser las fracturas, y por sensorio alterado, por ejemplo, debido a las lesiones en la cabeza, la intoxicación, traumatismo, el dolor de una lesión esplénica a veces se irradia hacia el hombro izquierdo. El dolor de una pequeña perforación intestinal normalmente es mínimo al principio, pero empeora de manera constante durante las primeras horas. Los pacientes con lesión renal pueden notar hematuria. En el examen, los signos vitales pueden mostrar evidencias de hipovolemia, por ejemplo, taquicardia, presión diferencial estrecha o shock, por ejemplo, de color oscuro, diaferosis, sensorio alterado, oliguria y hipotensión. Etiología de traumatismos abdominales. El traumatismo abdominal suele también clasificarse por mecanismos de la lesión: cerrado, penetrante. El traumatismo cerrado puede involucrar un golpe directo, por ejemplo, una patada. El impacto con un objeto, puede ser caer de una moto, de una bicicleta, o deshacer la resucitación repentina de una caída desde una altura o un accidente de tráfico. El vaso es el órgano dañado más comúnmente seguido por el hígado y una víscera hueca, típicamente el intestino delgado. Las lesiones penetrantes pueden o no penetrar el peritoneo, y aunque hagan pueden no causar lesiones orgánicas. Las heridas con arma blanca son menos propensas. Reconocimiento de compilación de un traumatismo abdominal. En los pacientes con empeoramiento repentino de dolor abdominal en los días después de la lesión, se debe sospechar de tener un hematoma de rotura de órganos sólidos y una perforación de vísceras huecas retrasada, sobre todo si tiene taquicardia o hipertensión, dolor constante que empeora a los días, se forma absceso, sobre todo si se acompaña de fiebre y leucocitos. Tratamiento para traumatismo abdominal. A veces la paratomía para controlar la hemorragia, reparación de órganos o ambos. En raras ocasiones la embolización arterial. Los pacientes que parecen estar en shock hemorrágico deben recibir reanimación para el control de daños hasta que la hemorragia se pueda controlar. La reanimación de control de daños utiliza hemoderivados en una relación aproximada de 1.1 de plasma, plaquetas, eritrocitos concentrados para reducir al mínimo. Algunos pacientes hemodinámicos inestables se los trata de inmediato con la paratomía exploratoria, como se escribió anteriormente, para la mayoría de los pacientes que no requieren cirugía inmediata. Bueno, con esto sería todo. Me despido. Muchas gracias por la atención prestada.